Bien, buenas noches, hermano. Vamos a iniciar la clase con nuestro devocional. Hoy es martes 21 de noviembre y tenemos dos lecturas bíblicas. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18:27. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Mateo 6:12. El título de hoy del devocional dice, perdonar todas las deudas. Primera parte. Cuando Jesús habla del perdón, a menudo utiliza la imagen de perdonar una deuda. Esta imagen nos ayuda a perdonar. En efecto, cuando alguien me ha hecho daño, considero que tiene una deuda conmigo y creo que tengo derecho a reclamar una compensación por lo que me ha hecho e incluso hacerle sufrir lo mismo. Pero pensar en esto no resuelve nada y solo alimenta mi amargura. Es cierto que también anhelo legítima justicia, pero ¿debo tomar la justicia por mis propias manos? No, eso llevaría a otras fuentes de resentimiento. Esa no es la solución. El Señor Jesús nos invita a encomendar nuestra causa a Dios y a dejar que Él restaure la justicia. Esta oración no implica ninguna tardanza ni excepción. Perdónanos nuestras deudas, todas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús mismo encomendaba la causa al que juzga justamente, en Primera de Pedro 2:23. No perdonar significaría guardar en nuestro haber las numerosas facturas por los agravios que hemos sufrido. Según nuestra opinión, es mucho más reconfortante y justo encomendar todo al Señor. Liberarse de este peso, perdonar las ofensas, también significa hacer la paz y reconciliarse con el prójimo. A esto quiere llevarnos el Señor Jesús y es un camino de libertad. Mañana continuará. Bueno, eso se los dejo a ustedes. Bien, hermanos, aquí hay el devocional que nos habla acerca de perdonar. Y no solamente habla de lo que es el factor económico, sino también de algunas ofensas, algunos malentendidos, palabras con un tono de, voy a decirlo, de burla o de sarcasmo en algún sentido que pueda dañarnos, ¿no? Tal vez algunos malos comentarios, malos entendidos, o por ahí alguna, ¿qué puedo decir? Disconformidad en algo que hemos hecho o no hemos hecho. Muchas cosas pueden suceder, ya sea en el entorno laboral, en la calle o en la misma familia, a veces, ¿no? Con el cónyuge, con los hijos. Y como dice el devocional, a veces no queremos perdonar. Sin embargo, Dios nos ha perdonado y Él ha llevado todas nuestras ofensas, todas nuestras maldades, dice, al fondo del mar y nunca más Él se olvidó. Pero la naturaleza del hombre es pues de recordar, ¿no? De poder, ¿qué puedo decir? Guardarlo, un tipo de baúl, todas las faltas que nos han hecho daños, en algún momento tal vez tomar venganza, ¿no? Como dice, ojo por ojo, diente por diente, y la actitud no es esa, ¿no? Sino que es algo que nosotros no podemos actuar por nuestra propia cuenta. Como dice el devocional, en vez de buscar algún tipo ¿qué puedo decir? De justicia, podemos dañar a la otra persona o a las otras personas. Sin embargo, dice el Señor, mía es la venganza, ¿no? Yo daré pago justo. El Señor es el que se encarga, ¿no, hermanos, de poder actuar en su justo tiempo, porque la ley y un principio que nos habla, ¿no? De lo que es el principio de siembra y cosecha, que si nosotros sembramos cosas buenas, el Señor también nos dará una cosecha buena, pero por lo contrario, si hacemos lo malo, nos alcanza, ¿no? Todo lo malo que hemos hecho e incluso nos puede llegar mucho más la factura, como se dice. Entonces, es algo que nosotros debemos meditar, hermanos, y pensar qué podemos hacer en esas circunstancias. Jesús nos enseñó, ¿no, hermanos, de que
Si nos dan una mejilla, pues darle la otra. Pero llegado en la aplicación en la vida diaria, a veces no es nuestra respuesta esa, ¿no? Sino que de alguna otra manera queremos buscar algún tipo de confrontación, algún tipo de poder sacar algún tipo de justicia, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, yo pienso, hermanos, que no es lo correcto, ¿no? Nosotros somos como hijos de Dios el poder siempre explicar las cosas, si es posible perdonar o pedir perdón, pero no cargar esos bultos de resentimiento, ¿no? Y en algunos casos sucede que nosotros estamos libres, pero la otra persona no quiere soltar esa carga y ¿qué podemos hacer? La gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿qué hacemos entonces? Es algo que el hombre en la naturaleza que estamos, que no debería ser así, tenemos, ¿no? Esa carga que soltarla, tenemos que soltar, aprender a perdonar, ¿sí? Bien, hermanos, vamos a orar. Espero que el devocional de hoy haya ayudado bastante. Voy a pedir a mi hermano Alfredo que nos pueda guiar en oración. Bien, buenas noches, hermanos. Pastor, y vamos a inclinar y vamos a rogar la ayuda de Dios. Vamos a pedir a Él. Ya, oremos. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, tú eres el único Dios a quien podemos confiar a través de tu palabra. Tú también eres un Dios misericordioso, un Dios soberano, que nos ves, que todo lo sabes, que conoces, Señor, nuestras aflicciones de cada uno, nuestras necesidades. También, Señor, en esta noche queremos aprovechar este tiempo, oportunidad que tú nos das para poder aprender y conocer y hacer en nuestras vidas, Señor. Enséñanos a ser personas hacedores de la palabra, Señor, no tan solamente huidores. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos, Señor, también a través de este Maestro Señor que tú has colocado en nuestras vidas, Pastor Ramiro. Ayúdanos, Señor. Ayuda, dale sabiduría y conocimiento, Señor. Tu bondad sea sobre él, Señor. Padre Santo, también nuestras hermanas y hermanos que están presentes, aquellos que aún no están, Señor, ayúdales, Señor. Tú sabes de ellos, Señor, te pedimos y queremos entregar todo este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias, hermano Alfredo. Bien, vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Eh, no sé si están pudiendo ver mi pantalla, tengo unos problemitas. ¿Pueden ver mi pantalla, las diapositivas que estoy presentando? Sí, solo que está oscuro, no hay nada. Sí, no sé qué está sucediendo. A ver, no quiere compartir. Un ratito. Ahora sí, ¿no, Sí, hermanos? y Ya. se ve. Sí, es que no sé qué sucede. Quiero compartir y de repente se bloquea. Ya, ahora sí. Ahora sí, ¿no, hermanos? Se puede ver toda la pantalla. Sí, pastor. Bien, vamos a iniciar lo que es eh, las epístolas pastorales dirigidas a dos jóvenes pastores que es Timoteo y a Tito, ¿no? Habíamos visto lo que es Corintios, las dos cartas, una resolviendo los problemas internos que tuvo la iglesia y también externos en cierto modo, ¿no? La otra, el otro tomo de Segunda de Corintios hemos visto la defensa de lo que es el apostolado de Pablo, lo que es el liderazgo, ¿no? Y algunos aspectos importantes. Pero hoy vamos a estudiar lo que es este tema, bueno, estas cartas, perdón, dirigida a pastores. Y bueno, todos los que estamos en el ministerio, de alguna manera nos va a ayudar a recordar, a aprender algunos aspectos importantes, ¿no? Que tiene Pablo para estos dos pastores jóvenes. El contenido de estos temas, bueno, de estas cartas, se basa en este bosquejo, ¿no? Que tenemos desde la introducción
qué son las epístolas pastorales, por qué estudiarlas, y si no somos pastores, vamos a ver el trasfondo de lo que es histórico de Timoteo y Tito como obreros. Están lo que es las cartas a Timoteo y a Tito, el autor, destinatario, el propósito, contenido y algunos aspectos importantes, ¿no? Como palabras claves, doctrinas y pasajes famosos. Vamos a entrar en tema. Epístolas pastorales. En el año 1776, Paul Anton escribió un libro sobre las cartas de Timoteo y Tito, designándolas como epístolas pastorales o cartas pastorales. La primera carta a Timoteo es la que tiene un contenido más claramente pastoral. La segunda es la que menos tiene en este contenido pastoral y es más personal. Y Tito tiene una posición intermedia entre primera y segunda de Timoteo. Estas tres cartas son las únicas que Pablo escribió a individuos, ya que la carta a Filimón fue dirigida a la iglesia que se reunía en la casa de Filimón en Colosas, ¿no? Tal vez dirigida a Filimón, pero en realidad estaba dirigida a la iglesia. Timoteo y Tito fungían o trabajaban como representantes autorizados más que pastores. De todas maneras, ellos estaban desempeñando el cargo pastoral en sus respectivas iglesias, aunque de manera temporal hasta dejar en orden estas congregaciones, su liderazgo debidamente establecido y organizado. Para trabajar en una iglesia, hermanos, vamos a ver acá en estas cartas pastorales, sí o sí, mis hermanos, algo que en la experiencia he visto, el pastor tiene que saber de administración, ¿no? Tiene que por lo menos organizarse, el poder un plan, un trabajo con personas, un trabajo con actividades, no solamente las que conocemos sociales o de infraestructura, sino más que todo el trabajo con la iglesia, ¿no? Con las personas. Vaya a decirse en el evangelismo y también en el discipulado, ¿no? Y por supuesto en las clases de liderazgo que se necesitan para que haya muchas más personas que puedan colaborar en el ministerio. Timoteo estaba posiblemente supervisando la obra en toda Asia Menor, aunque estaba basado en la iglesia de Éfeso, una iglesia bastante madura desde el punto de vista teológico y del tiempo en la fe, aunque con ciertos problemas entre algunos de sus líderes. Y Tito estaba en la iglesia de Creta, en la isla, perdón, donde aparentemente la obra comprendía varias iglesias. Entonces estos dos jóvenes estaban trabajando bajo lo que es el liderazgo de Pablo, siempre supervisando el trabajo, ¿no? Y eso es importante también, hermano, dentro del ministerio pastoral, siempre vamos a dar cuenta a alguien, ¿no? O a personas también que van a estar en liderazgo por encima de nosotros. ¿Por qué estudiar estas cartas? Y si no somos pastores, porque arrojan mucha luz sobre el tema de la administración en la iglesia, lo que les decía, ¿no? Y vamos a ir buscando también algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vamos a ver en lo que es las cualidades de los líderes. Ayúdeme, por favor, hermano Alfredo, en 1 Timoteo capítulo 3, versos 1 al 13, las cualidades de los líderes. El rol de la mujer, hermana Felipa, yo sé que está ahí, búsquese igual en 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 al 15 y el trato de los pastores hacia los miembros. Luego vamos a dar lectura a esto. A ver, hermano Alfredo, por favor. Eh, Primera Timoteos capítulo 3 versículo 1 hasta 13. Sí, Palabra fiel, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, palabra de Dios. Amén. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Los ciertos requisitos que menciona Pablo a los jóvenes pastores y que hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se habla del poder anhelar el ministerio pastoral o pertenecer dentro de lo que es ¿qué puedo decir? El ministerio pastoral en una institución, en una iglesia, se da lectura a estos requisitos, ¿no? Nosotros tenemos cierto estatuto que para ser pastor, estos requisitos son fundamentales, en especial cuando habla de lo que es los esposos, ¿no? Se habla de una relación muy buena entre esposos, se habla de un requisito personal en cuanto a lo que es el carácter, se habla de una relación también en lo que es a nivel sociedad, que no debe ser pendenciero, no debe ser peleonero, en otras palabras, ¿no? De una cualidad muy importante también en lo que es la búsqueda del Señor. Incluso se habla también de lo que es la primera iglesia, ¿no? Todo aquel que anhela el ministerio pastoral, buena obra desea, dice, pero debe aprender primeramente a gobernar su familia, porque el que no gobierna primero su familia, dice, ¿no? ¿Cómo gobernará la iglesia? Entonces, muchos pastores, perdón, se olvidan, ¿no? Nos olvidamos, hasta yo me he olvidado, ¿no? Los primeros pasos dentro del ministerio pastoral, todo era iglesia, ¿no? Todo, reuniones, vigilias, visitas, pero ¿qué de la familia? Los hijos, la esposa, queda en segundo plano. Incluso tengo algún amigo que también en los momentos más importantes, cuando su hija estaba naciendo, estaba yendo a un velorio de un hermano. Entonces ahí podemos medir en la balanza, ¿no? ¿Quién es más importante? Claro, como pastor tenía que cumplir con la iglesia, pero ¿y qué la familia? Entonces, el suegro de Moisés le dijo, ¿no? Puedes gobernar tanta gente, tanto pueblo, sin duda en su capacidad lo podía, pero no va a poder cumplir su trabajo como debe ser, si no dice su suegro, ¿no? Delega, confía en las personas para que tengas un trabajo efectivo. Entonces, dentro de estas cualidades de los líderes, es muy importante, ¿no? Por eso, hermanos, a la luz de la palabra, entender lo que el Señor quiere primero que nosotros entendamos como pastores, ¿sí? Y si usted es un líder o un miembro de la iglesia, también póngase en los zapatos del pastor, ¿no? De que él también tiene una familia y que en algún momento él tiene que atender a la familia. ¿Y quién más los líderes pueden decir, pastor, hoy te toca estar con tu familia, confía en nosotros, nosotros vamos a llevar adelante los servicios, ¿no? Los cultos. Y a una vez, siempre he dicho esto a la iglesia, una vez planificado, organizado, ya los mismos líderes van llevando, ¿no? Lo que es la obra del Señor bajo un plan que, claro, el Señor ha ido dando en la iglesia y ese trabajo que es más efectivo.
Bien, hermana, por favor, hermana Felipa, primera Timoteo capítulo 2, versos 9 al 15. ¿Qué dice en cuanto a lo que es la mujer? Amén, pastor. Buenas noches, bendiciones. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con poder y no, no es con pudor y modestia, no con peinando ante antensos, ostentoso, no oro ni perlas ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en celicio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrado en hijos, sí, permaneceré en fe, amor y sacrificación con modestia. ¿Terminó? Ya. Bien, algo importante que dice Pablo en cuanto a lo que es la mujer, el rol de la mujer. Eh, Dentro de nuestros también estatutos, hermanos, quiero hacer hincapié y resaltar. Por ejemplo, nosotros tomamos en cuenta el liderazgo femenil, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia, como parte de lo que es el trabajo dentro de la iglesia. Pero al mismo tiempo, tomamos en cuenta a las hermanas pastoras que están trabajando en la obra del Señor, ¿no? Entonces, en cierta manera, hay un lugar importante que ellas pueden desarrollar, pero como dice en la palabra, va a estar siempre sujeta al esposo, ¿no? En algunas iglesias he escuchado que sí hay pastoras a cargo de una iglesia, pero en cierta manera podría tener sus pros y sus contras. Sus pros, bueno, sabemos que las hermanas son más activas, que pueden desarrollar mayor eficacia en el liderazgo. En contra, tal vez a la hora de poder dirigirse a las familias, entonces ahí hay un poco de poder ver, ¿no? ¿Qué hablar con el esposo y la esposa si no va a tener un esposo al lado? Y decir quién es la cabeza, quién está en el liderazgo y todo lo demás es un poquito incómodo, ¿no? Ya lo hemos comprobado nosotros en el ministerio, en el trabajo, pero de alguna manera, como lo dije, hay un lugar importante en cuanto a lo que es el rol de la mujer. Si vamos a las escrituras, las primeras personas que fueron a la tumba de Jesús fueron mujeres, ¿no? Fueron dos mujeres que estaban apresuradas
levantándose temprano y la sorpresa es que no estaba Cristo, ¿no? Entonces, las mujeres en la Biblia, como Débora, como Ruth, Esther y otras más, han cumplido un rol muy importante. Y en la iglesia, hermanos, es fundamental. Pero cuando hablamos de liderazgo, se recomienda, ¿no? Que siempre vaya una pareja de esposo y esposa. Y si hay pastoras, también sería eficiente, pero el trabajo va a estar siempre bajo la dirección de su esposo, ¿no? A no ser que sea soltera, pero aún así, siempre va a tener la cobertura del varón. Bueno, no quiero que se malinterprete, hermana Felipa, no estoy hablando de un tipo cultural de machismo, ¿no? Sabemos que nuestra, ¿cómo se llama? Constitución política del Estado, en los actuales reglamentos de las iglesias, se habla de lo que es la equidad de género, ¿no? Las oportunidades que debe tener la mujer. A pesar de ello, en algunas iglesias los varones como que se resisten, ¿no? Y es de repente la formación que han tenido o la costumbre que se ha adquirido en las familias, es decir, ¿no? Que el hombre siempre es cabeza, que la mujer está en segundo plano, pero en nuestra sociedad es diferente y en la iglesia también hay oportunidades, ¿no? Claro, pero siempre encontrando el principio bíblico. Ok, hermano Alfredo, a tocar, vuelvo a pedirle que por favor dé lectura a Tito, capítulo 2, versos 2 al 7, que dice la palabra en cuanto a lo que es el trato de los pastores hacia los miembros. Eh, Tito capítulo 2 versículo 2 a 7, ¿verdad? Dice Sí, así, así es. que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exo, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Palabra de Dios. Bien, en este sentido también se habla a los pastores, ¿no? De que ante todo, voy a resumirlo, tengamos integridad, ¿no? Como se dice, moral. Si algo exigimos a los miembros, primeramente nosotros los que somos pastores o líderes, tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo hablo de respeto, yo debo dar respeto que se merecen los demás para que me respeten a mí, ¿no? Entonces, habla acerca de los ancianos, ¿no? Que traten bien a los jóvenes, que los jóvenes también valoren a los ancianos y asimismo las mujeres, las hermanas, ¿no? Porque si de alguna manera, hermanos, esta comunión se rompe, bueno, pues cuando hablo de integridad, cuando hablo de lo que es el dar el ejemplo, la iglesia pierde, ¿no? Ese respeto que se debe tener. Y esto, hermanos, lo he visto en varias experiencias como pastor, es que dice, ¿no? Al anciano se le debe respetar, se le debe dar honra, pero a veces, en muchas circunstancias, el anciano o el pastor no se gana ese respeto, sino quiere imponer, sino quiere que su autoridad prevalezca. Pienso que no es de esa manera, ¿no? Eh, yo cuando era sobrino de un tío siempre he tratado de poder respetarlo, de poderlo darle la honra que se merece, pero ha habido un momento en la cual recibí malos tratos y la verdad es que incomoda esas cosas, ¿no? Aún sabiendo que es pastor, pero cuando ya me tocó ser tío,
entendí de que mis sobrinos son mis menores y yo debo tratarlo como personas que tal vez no tienen mucha experiencia, pero que pueden aprender y que debo ser comprensivo, ganarme ese respeto, ganarme esa confianza, ¿no? Para que en algún momento yo se acerque y me diga, este tío, mira estas cosas y bueno, claro, a la luz de la palabra puedo animar, puedo exhortar, puedo incluso guiar, pero siempre en ese temor al Señor, ¿no? Por eso dice el trato de los pastores a los miembros, ¿no? El pastor debe ser el que ama a las personas, el que entiende y da un ejemplo, ¿no? De integridad, de que los demás lo sigan, que su palabra tenga autoridad y que no sea molesto, sino que cuando llame la atención algo tenga esa autoridad, de decir, también yo cumplo y que por favor les pido a ustedes, ¿no? Que cumplan. Si hablamos de la puntualidad, el pastor debe estar primero, incluso antes, ¿no? Y debe ser el último, como se dice en las iglesias, ¿no? Primero y último en irse, ¿no? Y por sobre todo también en todos los sentidos la palabra integridad es importante, ¿no? El dar el ejemplo en la iglesia. Sabe que mi hermano, el estar en los zapatos del pastor es realmente una responsabilidad muy grande delante del Señor y delante de las personas. Bien, vamos a continuar. Pastor, Sí, adelante. eh, tenía ahí unas preguntas ahí, pastor. ¿Será que puedo preguntar, pastor? Sí, sí, adelante, le escucho. Donde el este dice, donde estábamos leyendo en obispos, otro dice diáconos, y Tito también habla de los ancianos. Son diferentes, pastor, solo quería saber su obispos, ¿no? Entonces, parece el mismo ancianos, o eso quería saber. Otro es diácono. Diácono es aquel que es ya más, o sea que el obispo sería más superior que el diácono, ¿verdad? No, no sé si es así mismo, eso quería un poquito que nos aclares, pastor, sobre ese punto. Aparte de eso, en este anterior creo que hemos pasado con el pastor Douglas, yo no concordaba con como la palabra centra que, que los ancianos, ¿no? Ejercen mayormente desde antigüedad hasta los apóstoles. Ahora yo tengo algún dificultad, no es para contradecir a nadie, si según las escrituras yo no veo ningún hasta ahorita, digamos, pastor así, ni uno en las escrituras, entonces, ni Timoteo, bien claro habla, entonces para mí pareciera que dejamos una libertad para que hagan las cosas como ellos quieren, parece como no tuvieran esa iglesia ni un joven o ni un hombre allí, yo creo que para mí ha sido muy triste, pastor. Solo quería eso, pastor. Te comenté nada más, pastor. Ya. Bien, en cuanto a la mención que hace Timoteo y Tito acerca de los ancianos o obispos, cuando hablamos de ancianos, es un liderazgo de personas que han estado a cargo de la iglesia, no solamente por su edad, sino en la trayectoria que han tenido, eh, de poder colaborar, ¿no? A Tito y a Timoteo, personas que han adquirido estudios y también han tenido experiencia que van ayudando, ¿no? En la sana doctrina y la enseñanza en la palabra. Cuando hablamos de Timoteo, bueno, en la palabra en Hechos se habla también de los primeros 7 diáconos, que ellos estaban como servidores, ¿no? Recuerden que el reclamo era, ¿no? De atender no solamente a las viudas judías, sino también a los judíos, gentiles. Entonces Pedro le decía, no, nosotros no estamos para servir. De entre ustedes nombren a 7 varones con 3 requisitos importantes, ¿no? Para que ellos puedan servirles. Y de los 7 se destacan, me olvidé su nombre, el otro, Felipe y Esteban, ¿no? Esteban, se me está yendo la memoria. Pero estos hombres eran los que servían, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia, en la actualidad voy a hablar, estos dos personajes son importantes, ¿no? Anciano y diácono.
Anciano normalmente se habla en lo que es el trabajo en el área espiritual y diácono en la parte de servicio, ¿no? De poder administrar y todo lo demás. Si hablamos del ministerio pastoral, el anciano es el que está de cerca con el pastor y está trabajando en esa área, ¿no? Claro, hay diferentes tipos de gobierno en las iglesias. Algunos se trabaja en un gobierno congregacional, donde el anciano y el diácono son fundamental para poder elegir un pastor, ratificarlo o tenerlo bueno, hasta que el Señor lo lleve, pues, ¿no? Entonces, el tipo de gobierno es importante y ahí prevalece lo que es el anciano y el diácono, ¿no? Para tomar decisiones importantes. Sin embargo, en otro tipo de gobierno presbiteriano se habla de un liderazgo en la cual designa y anciano y diácono solamente con la iglesia pueden solamente recepcionar. Un ejemplo de ello es la Iglesia Católica, ¿no? Que se les designa cierto sacerdote o papa, la cual los demás aceptan. En nuestro caso, por ejemplo, de nosotros como Iglesia Santidad, es mixto, ¿no? Tenemos el gobierno presbiteriano congregacional, donde hay una sucesión de liderazgo, pero también se toma en cuenta lo que es la opinión o la decisión de la iglesia, ¿no? Para coordinar y poder trabajar. Ahora, lo que decía usted, hermano Alfredo, acerca de los jóvenes, pareciera que la iglesia en Asia Menor, donde está Timoteo y Tito, no hubiera jóvenes, pero tampoco descarta que si hay o no hay, o sea, no menciona, ¿no? Pero sabemos, hermano, que la iglesia se encuentra de todo, ¿no? Desde niño, desde jóvenes, adultos. Ya el hecho de que una familia llegue a la iglesia, vamos a encontrar un joven, vamos a encontrar un niño. Entonces, aparentemente, a la luz de las epístolas pastorales, no encontramos, ¿no? Ese detalle, pero ya de fondo, como le digo, podemos ver de que si una familia llega, ya vamos a tener jóvenes, ya vamos a tener niños. Ahora, tal vez en su organización la iglesia, perdón, no está detallada, ¿no? Cómo se debe trabajar con los jóvenes, cómo debemos trabajar con los niños. Ya eso viene una organización viendo diferentes aspectos, ¿no? ¿Para qué están los jóvenes en la iglesia? ¿Para qué están los niños? Claro, los adultos estamos para poder aprender la palabra y doctrinas muy importantes. Y los jóvenes, ¿no? En mi experiencia de pastor siempre he podido entender de que el joven primero debe aprender la sabiduría que está en el libro de Proverbios. Los niños le vine aprendiendo, perdón, lo que es los primeros pasos en la vida cristiana, ¿no? El poder conocer la salvación y otros temas más que sobre ello va trabajando. No sé si contesté, hermano Alfredo, su pregunta. Sí, pastor, muchas gracias, pastor, porque ha sido muy importante sobre los excesos que asumen parte del liderazgo. Yo creo que los ancianos estaban, si leemos todo el contexto, porque los ancianos creo que estaban alrededor del joven Timoteo, yo creo, ¿no? Porque dice, si los ancianos alrededor actúa con esa actitud, compórtate con ese siendo joven. Entonces yo creo que estaban los ancianos viendo cómo está el joven liderando. Aparte de eso, también Pablo estaba él también conduciendo. Muy importante ha sido eso, como Tito también, ¿no? Porque Tito mismo dice que los ancianos sean sobrios, dice, mira, entonces, pero tú habla lo que Eso, está de acuerdo, mira, sana doctrina. O sea que exacto. estaban ahí, ¿no? Entonces, Sí, muy importante ha sido para mí eso, porque es una sana doctrina, que sean ancianos, sean sobrios, ahí está. Si eso. no son, exhorta con palabra. Entonces, yo creo que ha sido muy Sí, importante este lugar, Pastor. Nada sí, más, muchas gracias. sí, sí. Sí, eso, hermanos, quiero que entiendan, ya como somos personas adultas, y ya tengo 40 y más años, siempre que tengamos niños o jóvenes en la iglesia, a veces, pues, si recordamos nuestra infancia o juventud, la niñez a veces anda como que queriendo jugar, ¿no? Y debemos entender, ¿no? Es explicar a los niños, ¿no? Cuándo jugar, cuándo estudiar, tener espacios, tiempos, como siempre lo he hablado en lo que es la enseñanza en el colegio. Ahora, con los jóvenes, a veces los jóvenes todo quieren
jugar, divertirse, pero también hay tiempo para estudiar. Entonces, ahí, hermanos, los ancianos, las hermanas también dentro del trabajo ministerial, deben colaborar al pastor y dar, como dice hermano usted, hermano Alfredo, ser sobrios, no ser prudentes al momento de juzgar, al momento de hablar, al momento también de poder escucharlos y tal vez algunas sugerencias de planes de trabajo que tengan, decirle, ¿no? O preguntarle por qué y para qué y sugerencias tal vez de mejorar o de observar, pero siempre mostrar otras opciones y no solamente decir, no se hace esta realidad porque no. Pero ¿y por qué no? ¿Por qué no? No, no es, creo, la correcta eh, guía que se debe dar, sino como usted lo dijo, ser sobrios, ¿no? Sabios al momento de hablar. Y los jóvenes, claro, con todo ejemplo que muestra uno como autoridad, decir, ah, bueno, sí, tiene razón, ¿no? Me imagino que Timoteo y Tito estaban con Pablo y de cerca trabajando con usted, mi hermano Alfredo, con los ancianos, ¿no? Y había que sí o sí coordinar el trabajo con la iglesia, porque la iglesia es así, hay de todo, ¿no? Incluso hemos visto en Corintio, ¿no? Vienen de diferentes nacionalidades, costumbres, pensamientos, y hasta el día de hoy nos cuesta, ¿no? Poder de alguna manera trabajar en equipo, pero lo que nos une es el amor en el Señor, ¿sí? Bien, vamos con continuemos con lo que es el estudio. Con esto vamos a entrar un poquito al descanso, hermanos, porque ya necesitamos renovar, ¿sí? Repito. Bien, porque estas cartas, hermanos, nos enseñan también la importancia de la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, entiende el poder enseñar lo que dice la palabra. Ya sabemos que desde Génesis 3:15 el hombre cometió pecado, el hombre necesitaba una solución a ese pecado, era Jesús, quien vino a este mundo, pagó por nuestros pecados, al tercer día resucitó y que por él tenemos vida eterna y que gracias a él nos acercamos a nuestro Dios. Entonces, la sana doctrina solamente se resume en esto. Lo demás ya es el cómo, el qué, cómo poder agradar a Dios, cómo vivir en este mundo, qué hacer y todo lo demás. Pero la sana doctrina, su base es esto. Y claro, por supuesto, también hablamos de la teología de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Qué es lo que hizo y lo que hará? ¿No? Entonces, en las iglesias también esto debe ser algo fundamental. Hoy en día las iglesias tal vez ya no hablan del pecado, porque si no se les va a los miembros. Solamente quieren hablar de lo que es la bendición, solamente quieren hablar de lo que es el liderazgo, los beneficios del liderazgo, lo que es las bendiciones de la prosperidad, ¿no? O sea, las iglesias solamente quieren hoy en día deleitar el oído de las personas para que no se les vayan los miembros. Pero la verdadera iglesia, la que va a prevalecer, es la que habla de la sana doctrina, el hablar del pecado sin temor, ¿no? Aquello que está mal, pues está mal. Y las personas tienen que reconocer estas falencias que tiene para llegar a los pies del Señor y poder experimentar un cambio, un arrepentimiento, no solamente para agradar a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que, hermanos, se debe enfatizar en las iglesias, en donde estemos, hermanos. Ahora, ¿por qué se exige una vida consagrada, una vida con fe y la práctica, la praxis? Porque, hermanos, eso es lo que se corresponde a una vida consagrada, ¿no? Una vida en la cual anhela agradar a Dios y no solamente al pastor, no solamente a la iglesia, no solamente a las personas que lo vean por la calle o donde esté, sino que debe haber esa conciencia, voy a decirlo así, ¿no? Por parte de nosotros, llevadas por el Espíritu Santo, para que podamos, hermanos, vivir una vida de fe y práctica, la fe y la obra, ¿no? Entonces, hermano, es lo que exige también Santiago y ahora en lo que es la palabra del Señor. Bien, vamos a tomar un descanso, hermanos, de 10 minutitos, por favor, para luego retornar y continuar con nuestra clase. Amén. Bien, hermano, vamos a retornar.
Ok, vamos a continuar. Ahí. Bien, ¿por qué estudiar las epístolas pastorales si no somos pastores? Porque estas tres cartas pastorales arrojan la luz sobre la importancia de los credos, ¿no? De la iglesia. ¿Qué son los credos? Son las creencias que tenemos, ¿no? Por ejemplo, lo que es, a ver, vayamos a la escritura. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, cuatro áreas, ¿no? A ver quién se lo sabe. Es útil para, Corregir, exacto, después después, para redarguir, exacto, dos, para instruir, tres, hay una más, para enseñar. enseñar, esa es, ¿no? Entonces, Sí. la palabra tiene esas cuatro áreas importantes en la vida de lo que es la los creyentes, la iglesia. Si no cumple esa finalidad, ¿no? La palabra del Señor, entonces viene a ser como un libro más de lectura, pero tiene esas áreas importantes en la cual el creyente debe ser enseñado, aprender, corregido, instruido. Cuando habla de la palabra redarguir, también dice, ¿no? De poder animar en aquello que está haciendo para poder tener más comunión con el Señor y la iglesia. Entonces, aparte hay credos también, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del matrimonio, cuando se habla del bautismo, cuando se habla de la dedicación de niños, cuando ya también se participa en la cena del Señor, no sé si le mencioné, pero hay ciertas actividades que se realizan como credos, ¿no? Entonces, no solamente hablo de lo que es el credo de los apóstoles, que era fundamental en la historia de la iglesia, no sé si lo han pasado, era importante incluso para identificar quiénes eran miembros de la iglesia en ese tiempo de persecución, y si se lo sabía el credo, ¿no? De los apóstoles. Entonces, también se habla de esto en Teología 1 y 2, ¿no? El credo de los apóstoles que arrojaban ciertas declaraciones importantes acerca de lo que es la creencia en Dios, lo que es la iglesia y otros aspectos importantes. También nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué pasó después de Hechos 28 con Pablo? ¿No? Sabemos que él ha entrado en prisión, ha escrito cartas, finalmente cumple su ministerio cuando ya viaja a Roma, que en esos tiempos fue lo último, ¿no? De la tierra, desde donde también fue animando a las iglesias, ¿no? Entonces, estos dos tomos, bueno, primera y segunda Timoteo y Tito hablan acerca también de lo que es las actividades finales, ¿no? De Pablo. También estas cartas, hermanos, son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia. En el tercer cuarto del primer siglo, después de los años 70, ¿no? Entonces, cuando ya Pablo estaba estableciendo las iglesias, ahora tocaba fundamentarlas, ¿no? Que las iglesias puedan tener un liderazgo fuerte, donde también puedan expandirse, ¿no? Y nos dejan estas enseñanzas a nosotros, ¿no? Como se habla de los requisitos para los ancianos, para los diáconos, que de ahí también se habla del pastorado, que también se habla ahí de lo que es, como hemos hablado hace rato, ¿no? De lo que es el trabajo de los ancianos, de los jóvenes. Tú que eres joven, no menosprecies, ¿no? De esa edad, dice, sino sé ejemplo para que no caigas en desprestigios y por sobre todo seas sabio al hablar también, ¿no? Entonces, hay una instrucción que habla acerca de los ancianos, los jóvenes y en especial a la iglesia. En estas epístolas, como en el resto de la escritura, Dios nos habla. Y sí, ¿no? Si no fuera estas cartas pastorales, realmente sufriríamos un vacío en cuanto al liderazgo, en cuanto al ministerio, en poder regular, ¿no? Cómo debe ser un pastor, un anciano, cómo debe ser el diácono, los jóvenes, los ancianos, qué tipo de relación deben tener la iglesia en su conjunto.
En cuanto a la cronología, tenemos esta tablita que ya muchos lo han visto, pero nos vamos en especial, ¿no? Ahí, a esta parte, ¿no? En el año 63 al 65, donde Hechos termina en el año 61 al 63 con Pablo en Roma, arresto domiciliario, y algunos piensan que probablemente fue libertado y tuviera actividad misionera, pero durante estos años escribe Primera de Timoteo y Tito. Ya más adelante, el año 66 al 67, se habla del segundo encarcelamiento en Roma, donde escribe Segunda de Timoteo antes de su muerte. Entonces, de toda la trayectoria que Pablo realizó en su primer, segundo, tercer viaje, ya en el último viaje a Roma, se habla de mucha experiencia que puede compartir a estos dos jóvenes pastores, que sin duda, hermanos, nos da una lección importante a nosotros. De todo lo que hemos ido trabajando en la iglesia, hermano Alfredo, hermana Felipa, siempre podamos bendecir al pastor que está trabajando en la iglesia, que nosotros somos colaboradores, o alguna vez usted va a estar dentro del ministerio también pastoral, siempre tengamos ese referente, ¿no? De poder compartir experiencias, de ayudar, de poder colaborar, y no solamente de criticar, el de decir, no, yo trabajaba así y ahora este pastor trabaja de otra forma. ¿Por qué no debería hacerlo si no tiene que mantener esta costumbre, ¿no? Bueno, los principios bíblicos son innegociables y no van a cambiar. Las estrategias sí, puede ser, pero claro que tiene que haber un consenso, tiene que haber una base fundamentada con apoyo, con ciertos criterios en la cual al momento de su ejecución tiene que también ser evaluado, ¿no? Si ha resultado o no. Entonces la iglesia, hermanos, es importante mantener estas relaciones en el liderazgo, porque recuerde, va en la línea de frente en lo que es la lucha, que no es contra carne ni sangre, sino es una guerra espiritual que debe tener también las armas espirituales, ¿no? Para avanzar, porque la iglesia es del Señor, recuerde, no es de nosotros, es la iglesia, y nosotros también somos parte de la iglesia. Claro, por supuesto, Dios confía en nosotros, como así también encargó a Pablo y a estos dos jóvenes pastores. ¿Quién era Timoteo? Un momentito, por favor. Timoteo era un siervo de Cristo que conoció al Señor en su juventud, habiendo sido expuesto a las Sagradas Escrituras, ¿no? En el Antiguo Testamento. Algunos piensan que es probable que el padre de Timoteo hubiese muerto antes de que Timoteo conociera a Pablo. Él era el hijo de padre griego, esto está en Hechos 16:1, y de madre judía. Fue criado por su madre Eunice y su abuela Loida, judías devotas que se convirtieron al Señor, y esto está en 2 Timoteo 1:5. El nombre de Timoteo recibió de su madre, el cual significa uno que honra a Dios. Si alguien, por ejemplo, tiene algún niño que no saben qué nombre ponerle, aquí está la mejor opción, ¿no? Timoteo. Timoteo era un oriundo de Listra, como está en Hechos 16:1 al 3, una ciudad de la provincia romana de Galacia, que hoy es parte de Turquía, ¿no? En el tiempo actual. Pablo fue quien llevó a Timoteo al conocimiento del Señor Jesucristo durante su ministerio en Listra y su primer viaje misionero. Cuán importante es, hermanos, trabajar con alguien de cerca, como su discípulo, ¿no? Alguien que es de confianza, alguien que se deja enseñar, a eso quiero llegar, porque muchas veces hay personas que no quieren no trabajar en su misión, no quieren escuchar, sino tienen ciertos criterios, opiniones que pareciera que son mejores que el que uno quiere compartir. Entonces, me imagino que Pablo vio en Timoteo a alguien, un joven moldeable, un joven dispuesto a aprender, dispuesto a escuchar, dispuesto a trabajar. Entonces, miren, Pablo lo llevó en su ministerio, fue un hijo espiritual, como él lo dice, ¿no?
Cuando Pablo revisitó Listra en su segundo viaje misionero, escogió a Timoteo para que lo acompañase. Parece que Timoteo era muy joven cuando acompañó a Pablo, porque más o menos, vamos a ver, 15 años más tarde, Pablo se refiere a él como joven. Y aún así, con su adolescencia o juventud temprana, tenía la reputación de ser un joven piadoso. Cuando llegué a la iglesia, hermanos, había un joven, me acuerdo de él, siempre era un joven dinámico, comedido, o sea, era alguien que siempre ayudaba, escuchaba, si se equivocaba decía, quisiera que me ayuden, o antes de tomar decisión decía, ¿qué piensan? Eso estoy queriendo hacer. Entonces yo lo miraba y me parecía como un Timoteo, ¿no? Que siempre estaba presto para hacer la obra y no escatimaba esfuerzos, no escatimaba incluso dinero, ¿no? Sino siempre estaba presto para dar. Hoy en día, bueno, el año pasado me enteré que él estaba como pastor ya, claro, ya tiene familia y ha ido trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, en la iglesia, hermanos, hay jóvenes así, ¿no? Que se desprenden, que tienen un llamado de liderazgo, de pastorado. Y el pastor, hermanos, debe estar, como se dice, ojo al charque, ¿no? Viendo esas actitudes, esos talentos, incluso el don, ¿no? Para ya ir preparando un joven Timoteo, preparando un joven Tito, ¿no? Para que ya pueda tener esos primeras experiencias, primeros trabajos bajo la tutoría del pastor principal, para ya dándole un grupo pequeño de jóvenes para ir trabajando, para teniéndole cerca. Y de ahí, hermanos, es como se conoce también, se puede abrir un punto blanco, otra iglesia, enviando a un joven Timoteo y Tito a un lugar determinado. Entonces, hermanos, eso es lo que hoy en día he podido ver en algunas iglesias, no en todas, la falencia que se tiene de que la iglesia no crece, ¿no? Pablo creo nos da una enseñanza acá de que nosotros como adultos debemos estar siempre, ¿no? Orando al Señor que Él pueda levantar nuevos líderes. Y en la parte de discipulado, en la parte de formación y estas clases del seminario son muy importantes, hermanos, porque nos da ciertos plus en la cual el Señor nos va enseñando, nos va guiando. Y el principio bíblico está aquí. No tengo otra estrategia, hermanos, que enseñarles, sino que aquí mismo, en la misma palabra, está el cómo poder, hermanos, ir avanzando en el ministerio. Timoteo fue para Pablo un hijo amado, un discípulo, un amigo, un compañero de milicia y un colaborador en la obra para el resto de la vida de Pablo. Entonces, como decía, ¿no? Es alguien de confianza, alguien que va a estar contigo en las buenas y en las malas, alguien que va a decir, mira, necesito tu ayuda y que diga, no, heme aquí, estoy listo, ¿dónde? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Esa es la predisposición, ¿no? Entonces, por lo contrario, también puede ser una mala experiencia que ha pasado en la iglesia, es que a veces cuando el pastor ve un joven que se destaca, lamentablemente es como que le entra la envidia, ¿no? El celo pastoral, voy a decirlo así, como que yo soy el pastor y no hay más. Lamentablemente yo he visto como un joven quería surgir en el ministerio pastoral, pero el pastor principal fue rezagándolo, fue incluso sacándolo del ministerio, hasta que este joven se fue a otra iglesia, donde ahí tuvo el apoyo y ahora es pastor, ¿no? Con lo que es su esposa y ya tiene familia. Entonces se ha perdido, hermanos, un elemento importante, pero claro, el llamado es único y Dios tenía que hacer su obra en nuestra iglesia o en otra iglesia. Entonces, para tomar en cuenta, hermanos, de que a veces los adultos cometemos ciertos errores, por esto tenemos que aprender de Pablo cuando escribe a Timoteo y a Tito. También Timoteo ministró con Pablo en Berea, ¿no? En Atenas, ahí tenemos los pasajes bíblicos, aunque usted no lo sabía, y en Corinto, ¿no? Estaba de cerca con Pablo. Acompañó también a Pablo a Jerusalén cuando tal vez no estaban las cosas bien, pues alguien que lo siguió en los viajes, estaba con Pablo en su primer viaje, incluso en el encarcelamiento en Roma y también se fue a Filipos.
Timoteo es mencionado por Pablo frecuentemente en la salutación a las epístolas. Ahí están los pasajes bíblicos, ¿no? Lo menciona eh, eh, una y otra vez en los pasajes bíblicos que tenemos ahí. Y Pablo enviaba muchas veces a Timoteo como su representante. Mire qué gran honor, ¿no? Decir, Timoteo, vengo en nombre de Pablo, ¿no? Y claro, la gente ya conocía a Pablo y está, está ahí, ¿no? Sorprendido. Ahora, ¿qué mensaje nos tiene este joven que va a hablar en representación de Pablo? Imagínese, ¿no? Que usted tuviera a alguien, ¿no? Entonces, anda a tal lugar en representación mía para mandar este mensaje, ¿no? Entonces, tenemos que tener, hermanos, esa integridad, ese valioso aporte, el decir que alguien va a ir en representación de nosotros. Entonces, hermanos, es muy importante, como les decía, el tener esa integridad, ese respeto, esa humildad. Si usted está con un cargo importante, de que los jóvenes lo vean como diciendo, yo quisiera hablar con él, quisiera ser como él, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hermanos, y Pablo nos enseña con estos dos jóvenes pastores. Muy bien, hermanos, vamos a quedar hasta aquí. Vamos a continuar el miércoles. Más tardecito, hermanos, voy a revisar unos cuestionarios que por factor tiempo no les he enviado. Como ustedes saben, yo también trabajo en colegios y se me han saturado ciertas actividades que no les pude enviar el cuestionario, pero ya más tardecito lo reviso y lo voy a subir a Classroom para que ustedes lo puedan ir respondiendo. Ya les debo cuestionario de Segunda de Corintios y también voy a revisar las cartas, en este caso de Timoteo y Tito. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, hasta aquí. Yo creo que más bien gracias a Dios, pastor, nos ayudó bastante a nosotros y en este tiempo transcurso de analizar, de estudiar, a lo menos no solamente que nosotros podemos estudiar así nomás, simplemente como dicen las mujeres, eh, y enseñan a sus hijos, ¿no? Entonces, Sí, ahí encontramos muchas riquezas, ¿no? También las ancianas dicen que pueden enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Mira, imagínense ese pastor. Entonces, hay buenas cosas que una mujer puede encontrar en aquí para aconsejar a los jóvenes que dicen que son casados, ¿no? Muy buenas cosas nos da Dios para que nos ayude en el crecimiento. También nos ayuda en el, imagínense, no ser pendenciero, no ser, eh, a veces sí, sobrios y tantas riquezas que encontramos en la palabra de Dios. Yo creo que Timoteo vino desde chico, ¿no? Porque como dice sí, su abuela enseñaba, entonces de ahí a Dios ya tenía ya elegido, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy importante porque Pablo mismo le dice, debe ser un ministro, ¿no? No debes avergonzarte del evangelio. Aún en mi sufrimiento debes permanecer firme. Entonces yo creo que ha sido para un joven, aún dice que, no sé si es real, que lo que dice, en verdad, que él estaba un poco mal, el joven, y si te sientes mal, toma un poco de vino para tu salud. Aún eso más le aconseja todavía, ¿no? Pablo tal vez un poquito se sentía enfermo, que era joven, ¿no? Entonces, muchas gracias, pastor, por ayudarnos mucho, sí, pastor. Gracias. sí. Bueno, hermanos, bendiciones para ustedes. Vamos a continuar el siguiente miércoles. Y adelante, hermanos, con el ministerio. No es fácil, no es fácil estar en la obra, en el liderazgo, pero alguien me decía, no, si Jesús fue despreciado, fue odiado, golpeado, ¿qué nos espera a nosotros? ¿No? Seguir, seguir, pero ojo, que Jesús experimentó lo externo, pero lo interno siempre Él lo cuidó, ¿no? Y a veces nosotros igual podemos equivocarnos, pero de nuestros errores tenemos que aprender y tener experiencia, ¿no? Y no decaer y menos caer en el desánimo que tal vez el enemigo, el diablo, quiere hacernos sentir para hacer
considerados tal vez como personas que no van a cumplir una buena función, ¿no? Entonces, en estas cartas pastorales se habla mucho de liderazgo, se habla mucho también de lo que es el temor a Dios, ¿no? Porque podemos incurrir incluso en faltas sin examinar nosotros mismos. Entonces, hermanos, a seguir adelante y seguir estudiando. Bien, vamos a orar. Hermana Felipa, por favor, háganos el honor de despedirnos con oración final. Amén, pastor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu enseñanza, Señor. Agradecerte, Padre. Cuanto más, Señor, queremos aprender, conocerte, Padre, mucho más, Señor, cada uno de mis hermanos que están presentes, Padre. Gracias, Señor, por tu siervo, igual, Padre, que nos enseña tu palabra, Señor, profundamente, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, por todas tus enseñanzas que tú nos estás guiando, Padre. Sé que tú también, Padre, nos has enviado el siervo para poder enseñarnos, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Sea, Padre, amado Dios mío, ayudarnos siempre, pedirte a ti, Señor, por todo este seminario que vamos a iniciar, que estamos, Padre, en este seminario, Padre, para poderte, Señor, conocerte hacia ti mucho más, aprender, Padre, y así también enseñar, Padre, a los jóvenes, Padre amado, de los matrimonios, Señor Dios mío, muchas gracias te damos a ti, Padre, y así concluimos, Padre, este seminario, Señor, y agradecerte, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos, y hasta el día miércoles.